Estamos grabando esta clase de hoy y aquí quiero presentarles a ustedes de nuevo este diagrama donde un sumario de 1 minuto es que en la hoja, que es el cuadro de arriba, este verde que tenemos acá, ocurren las reacciones de fotosíntesis, tanto las reacciones lumínicas como las reacciones oscuras, y como resultado de ello se producen moléculas de azúcar en las reacciones oscuras, o sea, en el ciclo de Calvin. Este azúcar de las hojas, ¿verdad? Entra, pues, obviamente, de las células de las hojas, entra al sistema vascular, que es en este caso el floema. Y por diferencia de concentración de azúcar en las áreas de síntesis, que en este caso es la hoja, donde se está produciendo la sacarosa, entonces baja a áreas de menor concentración, como son los sumideros. En este caso del ejemplo de la remolacha, se produce el azúcar en las hojas, baja por el sistema del floema a las otras hojas, que son hojas en expansión, no a las hojas viejas, pero sí a las hojas en expansión, y también, en este caso la remolacha, a la raíz y a esta parte de la remolacha que es el almacén de ese azúcar. A medida que se va produciendo más azúcar se va depositando en la remolacha, y en la mañana hablamos de 7 hasta 11%, 12% de azúcar en las especies más evolucionadas de remolacha. Y una vez que la concentración de azúcar en el sumidero ha terminado, o se ha llenado de azúcar, entonces el azúcar que se está produciendo todavía en las hojas está siendo canalizado para ser llevado a hojas nuevas, si hay hojas nuevas, y si no, cuando la cantidad de azúcar en la remolacha se ha completado, ya las hojas comienzan a cambiar de pigmentos y la tasa de fotosíntesis comienza a bajar drásticamente hasta que los pigmentos que aparecen ahí ya no son capaces de sintetizar en las hojas la cantidad de azúcares que tenía la fotosíntesis en hojas verdes y en expansión, nuevas y hojas en expansión. Ok, ese sería este tema. A nivel de floema, el azúcar viaja de mayor concentración a menor concentración inicialmente a los sumideros. Ok, y luego del agua es el vehículo que entra del xilema al floema, y ya vamos a explicar por qué el agua entra del xilema al floema, y luego cuando ya está llena de agua también el sumidero sale del floema y entra nuevamente al xilema. O sea que hay agua que está entrando de tubo a tubo, como dicen, para poder circular más fácilmente el agua en el xilema. Ahí nos quedamos en la mañana. Ahora, vamos a ver el siguiente. Todo esto que dice ahí es lo mismo que explicamos nosotros. Por tanto, solo lo voy a leer. Los productos de la fotosíntesis de la hoja, que es la fuente, ¿ok? O área de síntesis, tienen que ser transportados a las partes que no pueden fotosintetizar. Estos serían los almacenes o el sumidero. El transporte también es de los órganos de reserva, ¿ok? En este caso, los sumideros, órganos de reserva, como por ejemplo la papa, la zanahoria, la remolacha, etcétera, a otras partes que son los brotes o en expansión. O sea que a los brotes llega tanto de las hojas mayores como también de las áreas de reserva, si es que hay plantas que tienen áreas de reserva. El floema hace este trabajo. Su velocidad es menor que en el xilema. Ya habíamos dicho eso, ¿no? Y aquí tenemos pues una hoja. La hoja es el órgano fuente,
¿verdad? O el órgano de síntesis. Y llega, en este caso, un ejemplo de la papa, llega a las demás, a las ramas, a los tallos, ¿verdad? Porque ellos no tienen fotosíntesis en algunas especies. Hay algunas especies que sí, los tallos son sumamente verdes y realizan alguna fotosíntesis. Pero en el caso de la papa, los tallos son amarillentos y por tanto los asimilados bajan por el sistema del floema transportado, por eso se llama transporte de asimilados, hasta llegar a los órganos sumideros. De los órganos sumideros, esto no corresponde porque de la papa va a ir a la cereza. No es exactamente lo que están diciendo. Si el sumidero es la raíz pasa a lo que son los frutos, frutos, semillas, etc., ¿no? También directamente los asimilados bajan por el floema y van directamente a los otros áreas de sumidero. ¿Cuáles son? El órgano productor, entonces son las hojas y algunos órganos de reserva que no son realmente productores, por eso está en amarillo, sino que son de reserva y de reserva van a otros lados. El órgano consumidor es entonces ápices de hojas, o sea, hojas nuevas, tallitos, yemas auxiliares, hojas en expansión, flores, frutos y semillas, y órganos de reserva en formación. Todos ellos son sumideros, o sea, áreas de almacén de asimilados. ¿Y qué es lo que hace el órgano consumidor o sumidero? Órgano que no produce fotosimilados o que produce en menor cantidad que la necesaria para sus procesos vitales. Incorporan asimilados o importan, perdón, asimilados de una zona a otra zona. Pensemos en la papa. La papa tiene yemas axilares en toda la papa. Y ustedes saben que al dejar una papa al ambiente húmedo, o si la ponemos al suelo, se desarrollan esas yemas y produce plantas o plantuladas primero y de ahí plantas. Dicho sea de paso, la papa se reproduce principalmente por semilla vegetativa, que es la papa en sí, el tubérculo en sí. Y de ahí se desarrollan las yemas. Las yemas, en este caso de la papa, son áreas de sumidero, o sea, son áreas de consumidor, es un órgano consumidor, las yemas. La papa, al haber acumulado durante el proceso de fotosíntesis de la planta, al haber acumulado esas reservas, las transloca, y ahí es donde viene la palabra translocación de reservas, del tubérculo de la papa a la plántula o planta que se está desarrollando. Ok, ese es el proceso en conceptualmente. Ahora vamos a ver fisiológicamente qué sucede. Primero, yo quisiera que nos enfoquemos en la hoja. Y este cuadro que les voy a poner acá en cuadrado, voy a usar el lápiz para marcar en rojo este cuadro que representa un corte de un pedazo de hoja, ¿no? Entonces, eso que tenemos aquí, todo esto verde, con un cuadrito negro, es o representa un pedazo de hoja. La anatomía de la hoja la vamos a revisar también otra vez, pero aquí está la epidermis. Toda esta parte de aquí a acá, debajo de la epidermis, es el mesófilo. Son células parenquimáticas ordenadas en la hoja de dos maneras. Esta parte de aquí, en la cruz, lo ancho y lo largo de esa parte, son células parenquimáticas del mesófilo. Se llama mesófilo, células parenquimáticas en forma de empalizada, o sea, como los dedos de la mano. Todas las células están así y se le llama en forma de empalizada. ¿Ok? Las células de abajo, que es esta parte, voy a hacerle un círculo acá, o un cuadrado, un rectángulo. Estas células de acá son también células del mesófilo. Y el mesófilo, pero son células que están agregadas o relacionadas unas de otras
con espacios de aire. Aquí voy a hacer un espacio de aire, aquí hay otro, etc. Esos espacios de aire le facilitan el intercambio de gases a las células, estas células. Cada una de estas de acá son células, ¿verdad? Estas células están llenas de cloroplastos, tanto las de arriba como estas de las células se llaman células parenquimáticas de esponjoso, del mesófilo esponjoso. El primero se llama mesófilo en empalizada y este segundo se llama mesófilo esponjoso. Todo él es el mesófilo. Hay dos tipos de mesófilo. Tienen funciones diferentes, pero en este momento no nos interesa. Lo que nos interesa es ver la vaina que se le llama eso, que es esta zona de acá, incluyendo el sistema el xilema y el sistema de floema está verde que se mira acá. Entonces lo que ellos hicieron en este cuadro negro es básicamente ampliar las células del xilema y pusieron aquí, voy a contarlas, síganme, 1, 2, 3 células del xilema, ok. La número 4 es una célula de la vaina, fíjense bien, esta es la vaina, células parenquimáticas de la vaina. 4 y 5, 6, 7 y 8 y 9, las que sean, son células del floema, todas estas que están acá. Entonces, este cuadrito fue ampliado y nos da 1, 2, 3 células del mesófilo. Aquí está, lo voy a poner en círculo, células del mesófilo. De ahí tenemos la célula de la vaina, de la hoja, que es esta que está aquí, o sea, esta que está acá, y la estoy señalando. Y de ahí tenemos una célula parenquimática, y luego la célula acompañante, que ya vimos que los vasos del xilema están acompañados por la célula acompañante. La voy a poner en un rectángulo aquí, la célula acompañante, y luego los vasos conductores, que se llaman tubos cribosos del xilema. Voy a poner una X para indicar que eso es un xilema. Ok, ¿qué sucede con el proceso de carga del xilema? Del floema. Voy a repetir. Proceso de carga del floema. ¿Cuál es el floema? Este que está acá, con su célula acompañante. ¿Cómo se carga? Ok, primero vamos a determinar qué es lo que van a cargar, que se va a cargar. Bueno, las células del mesófilo, que son estas de acá, estas 3, que equivalen a estas 3 de acá, estas 3 células de acá, que son estas 3 de acá. Estas 3 células son células del mesófilo que contienen cloroplastos y toda la maquinaria para poder realizar el proceso de fotosíntesis y producir azúcar. Entonces ya vimos que en el ciclo de Calvin se produce glucosa y la glucosa se asocia con la fructosa para producir sacarosa. ¿Ok? Entonces estas células producen la sacarosa, se comunican por vía simplástica entre una célula y otra, de tal manera que la última célula del mesófilo se acumula tanta azúcar que tiene que enviarla hacia la célula de la vaina. Esta es la célula de la vaina, la voy a poner ahorita en rojo, la voy a pintar toda en roja. La célula de la vaina, aquí, que es esta de acá. Esta es la célula de la vaina, y todo esto de acá. Ahí tenemos muchas partículas de sacarosa que cuando se acumulan en la célula de la vaina, que es la roja de aquí, tiene que entra a la célula parenquimática del floema. Acuérdense que el floema tiene 2 tipos de células.
las células parenquimáticas y las células compañeras o acompañantes. Entonces, la célula parenquimática es la que recibe primeramente el azúcar de todas las demás áreas de síntesis, la recibe. Esta célula parenquimática no realiza funciones de fotosíntesis, son las células del mesófilo. Estas tres que están acá pasan el azúcar a la célula de la vaina y de la vaina pasan a la célula parenquimática. En la célula parenquimática hay dos rutas por las cuales el azúcar llega a la célula acompañante y la célula acompañante al xilema, al floema. Perdón. La primera ruta es la ruta apoplástica que va por este lado, ahí donde llevo la roja, ahí. Y llega a la célula acompañante. O la ruta simplástica que va cruzando por la plasmodesma y va entrando al interior de la célula acompañante. De la célula acompañante entran vía simplástica, apoplástica, perdón, y vía simplástica al interior del floema. Ya esto que está aquí, esta parte que voy rayando en rojo es el azúcar en el floema. Entonces ya se hace la primera carga del floema, ¿verdad? Se carga significa proveer el azúcar que viene de las otras células de síntesis, células de parenquimatosas y células acompañantes para cargar el floema. Fíjense bien que la función final de la célula acompañante es básicamente cargar el floema. ¿Ok? Entonces vamos a ver, continuar con este mecanismo. Esto es exactamente lo mismo. Lo mismo, células del mesófilo llegan a las células parenquimáticas, las células parenquimáticas, la célula acompañante y la célula acompañante al floema, que es esta X que voy a poner aquí. Una F, mejor hubiera hecho. Una F aquí en el floema. ¿Ok? Luego, esto que dice aquí, todo lo que dice ahí es exactamente lo que hemos explicado. No necesito leerlo, pero porque ustedes lo pueden leer, pero si quieren, no necesito explicarlo, perdón, porque ya se explicó allá, lo voy a leer rápidamente. Dice, el ciclo de Calvin en las hojas, el producto, pasan 3 carbonos, eso se llama gliceraldehído 3-fosfato, pasan al cloroplasto, al citoplasma y se convierte en sacarosa. En sacarosa se mueve de las células del mesófilo a los elementos cribosos. O sea, no menciona las otras células ahí, porque están resumiendo. Es un transporte de 2 o 3 células, transporte de corta distancia. Ahora, la sacarosa pasa del interior de los elementos cribosos, sea el floema, ya cargado. El transporte de larga distancia es de la fuente a los sumideros. O sea, hay dos tipos de transporte. Un transporte que le llaman transporte de corta distancia y otro de larga distancia. Corta distancia es de las células de síntesis al floema, carga número 1, y luego, una vez que el floema ha sido cargado, se transporta a las áreas de sumidero a través del floema, y ese transporte se llama transporte de larga distancia. Carga del floema es exactamente lo mismo, ya vimos todo esto, ya lo vimos, ya lo explicamos, pero hay una parte que queremos leer porque ya vamos a entrar a esa parte. Porque dice, la carga del floema con los productos de fotosíntesis, oiga bien, carga del floema, que fue en lo que terminamos en las transparencias anteriores, o fotoasimilados, producidos en la hoja, necesita energía metabólica en forma de ATP para poder ser llevada a las células de descarga, que van a descargar al floema. ¿Por qué necesita energía? Porque en las células del mesófilo de las hojas, que son las células fotosintetizantes de las hojas, los fotoasimilados se encuentran en menor concentración que en el interior del floema. Fíjense bien lo que estamos diciendo. El floema se está cargando y se sigue cargando y se sigue cargando.
y entonces llega un momento en que la concentración de solutos, en este caso de sacarosa en el floema, es más alto que en las hojas. ¿Por qué? Porque en las hojas, una vez que se sintetiza el azúcar, ¿verdad? Se sintetiza, va saliendo directamente a las áreas de sumidero. Por tanto, la concentración en las hojas es menor que en el floema. Por eso es que va de menor concentración a mayor concentración. Y ya sabemos que cuando hay una difusión a través de una membrana celular de áreas de menor concentración a mayor concentración, se utiliza el sistema de transporte activo, o sea que necesita ATP primario para poder cargar el floema. La acumulación en contra del gradiente, que lo estamos explicando, de concentración, requiere energía metabólica en forma de ATP para el transporte activo. Ya lo habíamos mencionado. Si hay preguntas, por favor me paran y podemos explicarlo mejor. Pero creo que está bien claro, tanto escrito como también la explicación que se dio allá. La sacarosa, al llegar a los vasos del floema, acuérdense que lo último que vimos en la transparencia fueron los vasos del floema ya cargados. Entonces la sacarosa, al llegar al floema, aumenta la concentración de solutos. O sea, se va haciendo más concentrada, como que en el suelo esté cayendo sal y sal y sal y sal. Aumenta el índice de salinidad. En este caso, aumenta la presión osmótica debido a la concentración de los solutos que están entrando al floema. Por tanto, a mayor concentración de solutos, se va volviendo más negativa la presión osmótica en el floema, ¿verdad? Y entonces el agua del xilema se mueve hacia el floema. Ok, si nosotros en el suelo tenemos una menor concentración de solutos y mayor concentración de solutos en la raíz, se necesita primero, para meter más solutos, se necesita el transporte activo al interior de la raíz. Eso ya lo estudiamos. Pero el agua va entonces de mayor concentración de agua libre de solutos, o sea, más diluida, hacia concentraciones de agua menos diluidas, o sea, de menor concentración de solutos a mayor concentración de solutos. ¿Okay? Entonces, ahí dice la ósmosis por difusión pasiva no necesita energía, caracterizada por el paso del agua disolvente a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la solución más concentrada. Aquí estamos hablando de agua, no de solutos, estamos hablando de agua. Los solutos sí necesitan energía para pasar de una zona de menor concentración a otra zona de mayor concentración. Pero el agua no, en este caso no necesita. El movimiento del agua hacia el floema aumenta la presión y hace que el contenido del floema se mueva hacia el sumidero. Ok, este es el agua, está hablando del agua. Ya lo explicamos ahí arriba también. En el sumidero el azúcar es descargada, lo que aumenta el potencial hídrico en el floema, y el agua sale del floema hacia el xilema. Ya lo explicamos allá también anteriormente en el... La descarga ocurre en los órganos consumidores o sumidero. ¿La descarga de qué? De ambos, de agua y de azúcares. Estamos hablando del floema, la descarga en el floema. La velocidad de la descarga depende de la actividad metabólica en el sumidero. ¿Qué significa eso? Que si la remolacha o el bulbo de la papa, que son los sumideros, tienen una gran actividad de crecimiento, entonces la demanda y la velocidad con que se va a estar depositando la sacarosa en el bulbo de la papa, entonces va a ser mayor. Pero si la papa ya llegó a su crecimiento normal, determinado genéticamente,
entonces ya la velocidad de descarga en la papa va a ser menor, debido a que ya tiene una reserva suficiente como para poder responder a las necesidades de las otras áreas de sumidero por parte del bulbo de la papa o la remolacha. Este es un esquema de Munch que explica todo lo que hemos dicho anteriormente, pero de aquí hasta todo, ¿verdad? Y vamos a ir por partes. Ya lo explicamos, pero vamos a ir nuevamente haciendo un resumen completo. Aquí tenemos el agua y los nutrientes, o sea, a esta parte roja aquí, a la par de la negra, es el movimiento ascendente en el xilema. Aquí voy a poner en un cuadro lo que es xilema, ¿verdad? Y el agua y los nutrientes van en forma ascendente. Y aquí hay tres potenciales, pero a mí en este momento solo me interesa ver el potencial primero, que es este que voy a subrayar, que es el potencial hídrico total. Los otros son potenciales que conforman el potencial hídrico total, pero no nos vamos a poner a, ¿cómo se llama? No nos vamos a poner a discutir eso. El potencial hídrico total aquí es menos 0.6 y ahí arriba el potencial hídrico es menos 0.8. O sea que el agua y los nutrientes se mueven de un menor potencial hídrico, perdón, a un mayor potencial hídrico a un menor potencial hídrico. Cada vez que esta planta va creciendo en altura, el potencial hídrico se va haciendo cada vez menor, o sea, se va haciendo más negativo. Hay que tener cuidado con estos signos, ¿verdad? Se va haciendo menor, significa que se va haciendo más negativo. ¿Ok? Y entonces, la dirección de la savia no elaborada, o sea, savia bruta, va de zonas de mayor potencial de agua a menor potencial de agua. Aunque aquí hayan menos 0.6, este potencial hídrico es mayor que un menos 0.8. Por tanto, la cantidad de agua va dirigido a esto. Ahora, cuando el agua pasa del xilema, que es este, al floema, que es el tubo criboso, lo voy a cerrar acá. Entonces, también fíjense que aquí tenemos menos 0.8 y aquí tenemos menos 1 megapascal. O sea, este de aquí es menor que este de acá. Potencial. Entonces, siempre el potencial va de mayor potencial hídrico a menor potencial hídrico. De mayor concentración a menor concentración. Esa es la forma que caminan los potenciales hídricos y también el agua en el xilema hacia el floema. Ahora, aquí ya dijimos que el agua va de mayor potencial a menor potencial de agua, ¿verdad? Pero la concentración de solutos ya es diferente, porque aquí ya no estamos hablando de lo que estoy encerrando ahí, ya no estamos hablando de agua, sino que estamos hablando de sólidos. Y cuando hablamos de sólidos, que en este caso es la sacarosa, ya el movimiento del azúcar va de áreas de mayor concentración de azúcar a áreas de menor concentración de azúcar, que voy a hacerlo en un círculo aquí. Hay menor concentración de azúcar. Entonces, como aquí hay mayor concentración de azúcar, el movimiento va hacia abajo hasta las zonas de menor concentración de azúcar, y de aquí, que aquí es mayor que acá, ahorita se mira mayor aquí en la célula acompañante, pero en realidad, la célula del parénquima, pero inicialmente aquí no había nada. Aquí lo que pasa es que ha ido descargando, y todo eso hasta que ahora se miran mayores puntos de crecimiento, de concentración aquí, y luego si hay mayor concentración aquí, entonces van al área de sumidero toda esta
toda esta sacarosa que se encuentra ahí llega a las áreas de sumidero, que puede ser la papa, puede ser una yema, puede ser una hoja en expansión, puede ser un rizoma, que es un tallo modificado, puede ser un tubérculo o una raíz como la zanahoria. Entonces, ahí termina la teoría de Munch con respecto a lo que es la descarga de agua del xilema al floema y la descarga de solutos dentro del floema de las áreas de síntesis a las áreas de sumidero. Solo nos queda una cosa, que es el agua que entra al tubo criboso, ¿verdad? Al desconcentrar estas sales, las voy a eliminar con X. Se elimina aquí, esta se elimina, esta también. Todas estas nutrientes o azúcares se eliminan porque llega un momento en que la demanda del sumidero es tan alta que todo esto entra al sumidero. Y al no entrar al sumidero, el agua está lleno de agua, el floema, pero aquí está entrando solutos. ¿Cuáles son esos solutos? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio. Están entrando diluidos en el agua. Entonces hay mayor concentración de sales acá que de moléculas de azúcar acá. Entonces el agua se mueve de mayor concentración al área menos diluida al área más diluida. ¿Ok? Y así es como se está llevando a cabo este círculo entre lo que es este círculo, así se está llevando a cabo en este caso, ¿verdad? Sube, entra acá, baja, entra acá, y así está llevándose a cabo de acuerdo a la hipótesis de Munch sobre lo que es la descarga, la carga de los sumideros, la descarga de las células sintetizadoras en el sistema de xilema y floema, y en este caso más específicamente en el floema. Ok, la primera pregunta que hice cuando empecé este tema fue: ¿qué es lo que ven ustedes ahí? Ok, yo les voy a decir más o menos, aproximadamente, no sé exactamente, pero les voy a decir que lo que voy a pintar con el lápiz ahorita es el área del floema. Toda esta área de acá son áreas vasos del floema. ¿Ok? Ahí, esa parte roja, vamos a ver nosotros que como la savia va hacia abajo, ¿verdad? En esta dirección, la savia va hacia abajo, ya savia elaborada. Por eso no la podemos ver claramente nosotros acá, etcétera, etcétera. La que vemos es la savia no elaborada, ¿verdad? Que es básicamente la que va en el xilema, que es esta que estoy pintando acá. Que vemos aquí es savia también, con agua, pero es savia no elaborada. Entonces, por eso es que cuando hice la pregunta, no habíamos discutido esto y por tanto no teníamos una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en el transporte de nutrientes en el xilema y también en el floema. ¿Ok? Y así es como está sucediendo. Imagínense una planta, ese movimiento de agua y de nutrientes hacia arriba y de ahí la fotosíntesis. Imagínense la fotosíntesis en la hoja y luego el transporte de nutrientes hacia abajo y por último la translocación de nutrientes, que vamos a hablar ahorita en este momento con lo que es voy a poner como ejemplo un pasto. Aquí tenemos, perdón. Doctor, el anterior era un herbáceo, un tallo herbáceo. Un tallo herbáceo puede ser melón, sandía,
un tallo puede ser de calabaza, que fue eso, De ¿verdad? tomate, chile. De tomate, correcto, tomate, etcétera, pueden ser. Y ustedes pueden cortar eso. Véanlo en una sandía o más en un tallo de calabaza que casi es media pulgada de grosor. Y ahí van a ver claramente ambos. Cuando tenemos clases presenciales yo llevo eso y puedo ponerle colorante para que ustedes vean que el movimiento de esa agua y nutriente en el xilema sale roja. Y ahí traigo otra planta y corto arriba, la parte de arriba e inyectamos, podemos inyectar al floema esa savia y sacamos una coloración ahí en el floema. Pero ahorita pues con dibujos, ni modo. Esto es ya hacia abajo, todo lo que va en lo que es el floema, tirando la savia ya elaborada con nutrientes ricos para la planta, ¿verdad? Este es el mismo sistema. Y aquí es exactamente lo mismo, pero ya con algunas rotulaciones de qué es lo que pasa, pero esto ya fue bien explicado, ¿verdad? Aquí yo les voy a recomendar, por favor, hasta este momento, que hoy mismo abran este video, ¿verdad? Este video resume lo que es el transporte en 5 minutos, resume lo que es el transporte de nutrientes, ¿ok? Ahora voy a poner un ejemplo en una planta. Y el ejemplo lo voy a poner en un pasto, ¿verdad? O podría ser en la yuca, podría ser en la papa, pero voy a ponerlo en un pasto, ¿no? Es una gramínea o poácea, de la familia de las poáceas. Un pasto grande, por ejemplo, el pasto Johnson. Es un ejemplo increíble, pero tal vez ustedes no lo conocen. Pero sí tenemos el pasto, por ejemplo, Guinea. Pasto Guinea crece a una altura de 1 metro, 1,5 metros, sí, con buenas condiciones. El pasto Guinea tiene macoyas, y el pasto, las braquiarias tienen rizomas, cualquiera de las dos. Las braquiarias crecen aproximadamente 80, 90 centímetros, y toda la fotosíntesis del pasto, de las hojas del pasto, se queda para 2 sumideros. Uno que son hojas nuevas y el meristemo crecimiento de esa planta. Y 2, los rizomas. Los rizomas son los sumideros de la planta. Digamos que la sacarosa se produce en las hojas del pasto Guinea o el pasto, las braquiarias, baja por el floema y llega a los rizomas, ¿verdad? En el caso de las braquiarias, y a las macoyas en el caso del pasto Guinea. Ambos, rizomas y macoyas, son sumideros, y toda la síntesis que están realizando las hojas o la fotosíntesis está enviando a través del floema toda esa savia elaborada hacia los rizomas. ¿Para qué? Ok. Los rizomas, porque los rizomas son tallos modificados que crecen en el interior del suelo para formar raíces y para formar nuevas plantas. Son los rizomas, ¿verdad? Por tanto, el pasto estrella también, es difícil explicarles lo que no son agrónomos, pero los que son agrónomos conocen el pasto estrella, y también es una planta que tiene rizomas, y estos rizomas crecen por debajo del suelo y están formando nuevas plantas que brotan y salen, y se va poblando rápidamente todo un sistema de plantas nuevas en la parte superior. ¿Qué pasa en la parte inferior? En la parte inferior del pasto estrella y el pasto braquiarias,
los rizomas se van llenando de asimilados y ellos entonces mandan esos asimilados a las yemas que van a desarrollarse en nuevas plantas. ¿Ok? Y a medida que sucede eso, también envían esos asimilados de los rizomas a las áreas de sumidero de las raíces. Entonces, si ustedes miran un pasto estrella, en la parte superior van a ver un manto verde. Y si estuvieran debajo del suelo, ¿verdad? Mirarían crecer las raíces desde abajo, como dice un amigo mío, te voy a enviar a que miren las raíces crecer desde abajo. Cuando quiere amenazar a alguien. Entonces, las raíces en el sistema de pasto estrella y braquiarias son un tapete completo, de tal manera que cuando metemos maquinaria para eliminar una plantación de pasto estrella, cuesta 2, 3, 4 veces más que una plantación de, por ejemplo, de bledo o escobaliza o cualquier tipo de maleza que es tenaz, pero que no tiene ese sistema entretejido que tienen las braquiarias o que tiene el pasto estrella. Y otros pastos también, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo. Y al finalizar, una maleza que tiene un sistema de eso se llama... Una maleza que tiene un sistema de esos, que es abundante en las plantaciones, que comienza con las letras C, Cyperus, ¿qué cosa? Rotundus. Rotundus, ¿ok? ¿Cuál es ese, Emanuel? Coyolío. El coyolío. Para El rayo de parte, desgraciado. Exacto, para ustedes estudiantes, tienen que conocer el coyolío todos. Y aunque esta clase termine, yo voy a hacer un requerimiento especial en las otras clases para que cuando todos estén aquí, o yo les llevo a una clase, me den unos minutos, o ustedes salen de la clase a ver el coyolío para escarbarlo, verlo cómo funciona. Es un sistema eficiente basado en ese coyolío. Coyolío en realidad es un bulbito. Es un bulbito que se desarrolla debajo del suelo y ese bulbito es el sumidero de las hojas de coyolío, la planta de coyolío, es el sumidero y al mismo tiempo es una zona de reserva para todo ese sistema de raíces que desarrolla el coyolío abajo. ¿Cómo me gustaría pues tener un tiempo para mostrarles en presencia todo este tipo de fenómenos que ocurren? Pero al menos el coyolío me interesa. ¿Por qué? Porque el coyolío es una maleza de las más difíciles de controlar en el mundo y por tanto se convierte en un tema especial en fisiología y también es un tema muy, muy importante para poder entender mejor lo que son áreas de síntesis, áreas de sumidero y al mismo tiempo estas áreas de sumidero cuando se convierten en áreas de reserva. Ok, por favor miren el video de arriba porque el otro es de fotosíntesis y lo vamos a ver cuando miremos el ciclo de Calvin la próxima semana. No quiero tomar hoy ningún tiempo extra de lo que es lo que perdimos el otro día porque yo sé que pues es preferible que terminemos a este momento. Emanuel tiene que presentar la próxima semana. Ahora no quise tener 3 presentaciones hoy, sino que 1 o 2 es suficiente. Vamos a tener la primera presentación primero, después vamos a tener el tiempo para terminar el tema de fertilizantes y vamos a recuperar la hora que perdimos, hora y media, pero va a ser 1 hora, para el próximo tema que va a ser la fotosíntesis y respiración, en un resumen bastante interesante. Si hay preguntas, por favor, en este momento, sobre lo que vimos, si no, pues yo les voy a enviar ya esta presentación ya está puesta en sus portales, en el folder de contenido. Así que ya ustedes pueden accesarla. Y
El miércoles en la noche les voy a poner la presentación de la próxima, las dos presentaciones de la próxima semana, para que tengan ustedes ya el material total. ¿Ok? También voy a hacer el mismo trámite con las partes que han sido grabadas para que hagan lo mismo que hicieron la vez pasada y puedan tener a tiempo estas presentaciones para el examen final. A propósito, felicitaciones. He estado viendo algunas de los trabajos ya. No los he calificado, pero ya los he estado viendo y están muy bien los que he visto, ¿verdad? Felicidades. Espero que todos estén en la línea esa de haber hecho un buen trabajo. ¿La ha visto, doctor? Sí, he visto algunos de los trabajos, pero los he visto, no los he revisado, ¿verdad? Y por tanto hay algunos de ustedes que enviaron el trabajo, no a través del link. Está bien. Bueno, no está bien, pero yo voy a abrirlo y revisarlo aunque llegaron por otra ruta, no importa, con tal de que lo hayan enviado en el tiempo que era necesario. Preguntas sobre la clase o sobre exámenes, sobre trabajo. El trabajo va a llegar a ustedes mañana, la rúbrica para el trabajo que viene. Pero yo ya se lo expliqué claramente, ¿verdad? El trabajo es identificar un problema agrícola en las áreas que ustedes quieran y a ese problema agrícola desarrollar un programa de resolución de ese problema. Acuérdense que este es un programa de resolución, no es un invento, a diferencia del anterior. Es un programa y expliqué lo de la acidificación del suelo y el programa va a constar con todas esas actividades que se deben hacer. Si hay algunas que tienen que aplicarse un año, luego el otro año y luego el otro año, entonces ustedes en el programita, un cuadro sinóptico sería excelente, poner ahí año 1, tal cosa, año 2, por ejemplo, si es con materia orgánica, etcétera, ¿verdad? Pero tienen que definir el problema primero y definir el impacto que ese problema tiene en los agricultores, ¿verdad? Tiene que quedar bien claro eso, porque si no, de nada sirve poner la solución a algo que no se sabe qué es. Tienen que definir bien ese problema. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Doctor. Sí. Una última cosa ahí, que fíjese que en el portal sale ahí la nota como mal posteada. No sé si la puede revisar. ¿La nota de cuál? El segundo parcial. No, es que la nota, yo expliqué que la nota era en porcentaje. Sí, Primero, correcto. Perdón. y de ahí yo la multipliqué por punto 15 y lo que tienen ahí, pero revísenla. Pudo haber sido un error que yo puse por punto 13, un error, y salió diferente a lo que ustedes tenían. Yo por eso hice primero la corrección de la pregunta aquella, las correcciones para los que la tenían buena, subí esos puntos, dejé como 3 días el porcentaje para que lo vieran bien. De todas maneras, yo tengo fotografías de esos porcentajes para verificar en un dado caso que yo me haya equivocado y podemos verificarlo. Yo tengo las fotos de todo eso. Pero verifiquen ustedes con respecto al porcentaje que vieron, el último que vieron, eso es. Y eso multiplíquenlo por favor por punto 15 y ya les va a dar puntos oro, ¿verdad? En vez de eso. Y si alguien encuentra algún error, me avisa por favor para chequearlo. Gracias. Ok, doctor. Muy bien, buen día, buenas tardes, jóvenes. Nos vemos durante el transcurso de la semana, tal vez un poco para que tengamos un avance de cómo va lo del programa y todo eso. Buen día, hasta pronto. Gracias, doctor. Bueno.